Dios me los bendiga. Bueno, ya que recibió su bosquejo, sáquelo junto conmigo y vamos a dar inicio a lo que es la predicación del día de hoy. Y el día de hoy quiero hablar lo que he titulado yo como la ley de Dios y la fe en Cristo Jesús. La ley de Dios y la fe en Cristo Jesús. Y quiero que veamos el contraste que existe entre ambas. ¿Será que solo por mantener la ley de Dios o obedecer la ley de Dios somos salvos? ¿O es por fe? ¿Qué dice usted? ¿Quién da más? Por fe, ¿verdad? Por fe. Quiero que vaya conmigo para iniciar. Tengo mucha Biblia el día de hoy. Así es de que, ¿cuántos creen que sí podemos terminar todo este bosquejo? Son hombres y mujeres de fe. Gálatas capítulo 3. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Y en Gálatas capítulo 3 encontramos nosotros lo siguiente. ¿Está listo? Porque no quiero que vaya a decir, el hermano que está leyendo. No, es la escritura lo que estoy leyendo. ¿Qué dice? Hay Gálatas tontos. Mire cómo les dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Por qué razón? Veamos. Les pregunta, ¿quién los ha hechizado? ¡Wow! O sea, ¿quién los engatusó? ¿Quién les echó un hechizo, una brujería? ¿Por qué les dice así? Dice, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Mire qué tremendo. Me hace pensar en la iglesia o en lo que se dice la iglesia el día de hoy. Muchos el día de la resurrección andan buscando huevos de conejo. Pregunto, ¿quién los ha hechizado? Así estaban los Gálatas. Ya se les había explicado el significado de la muerte de Jesucristo, mas sin embargo, ¿ellos qué? Ellos parece que habían perdido el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 nos dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, y me encanta porque Pablo les hace la pregunta, pero él mismo se responde. No espera que ellos respondan por ellos mismos. ¿Qué dice? ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Me encanta. Porque es cuando tú escuchas el mensaje de Cristo Jesús, ¿cuándo qué? Cuando el Espíritu Santo se mueve dentro de ti y recibes en ese instante al Espíritu Santo del Señor. Versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? ¡Wow! Oiga, ¿había leído usted esta porción de la Biblia? ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. ¡Wow! O sea, ¿cuál es la tontera? La tontera es de que después de haber comenzado por el Espíritu Santo, ahora queremos ganarnos la salvación por nuestras propias obras. Es absurdo. Eso es como volverse un cangrejo, caminar hacia atrás. No se puede. Versículo 4 nos dice, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? Mire qué excelente. Las experiencias que usted y yo atravesemos en la vida nos tienen que ayudar a crecer, a madurar. Si no, fue en vano que atravesamos diferentes cosas. Y cada uno de nosotros atraviesa o tiene distintas experiencias, ¿sí o no? Dice, no puede ser que no les hayan servido para nada. ¡Wow! O sea que todo lo que atravesamos en la vida cristiana tiene un propósito. Tiene un propósito en nuestra vida. Dios lo ha permitido que nosotros atravesemos diferentes cosas porque Él quiere enseñarnos algo.
Versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Mire, esto es la importancia de que usted y yo, porque no solamente soy yo el predicador, el pastor que está detrás de este púlpito, el que predica el mensaje. Cada vez que usted comparte con algún amigo, con alguna persona que usted se encuentra en la calle, usted está predicando el evangelio. Usted está trayendo estas buenas nuevas a determinada persona. Dice, por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Versículo 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Aunque sabemos que él obedeció, ¿cierto? Cuando Dios le dijo, sal de tu casa, de tu parentela, él obedeció. Pero no fue por la obediencia que fue declarado justo ante Dios, sino ¿por qué? Sino debido a su fe, por haberle creído a Dios. Versículo 7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿Recuerda que le había dicho? ¿Será que porque en mis raíces, en mi genealogía, tengo algo de judío y por eso soy verdadero hijo de Abraham? Nada que ver. Hoy día creemos, ¿verdad?, que es el pueblo de Israel, son los hijos de Dios. No de acuerdo a este versículo. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que ponen su fe en Dios. Estos son los verdaderos hijos de Abraham. Versículo 8. Es más, o sea, para que aclarar un poco más el asunto y para que entendamos bien. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe, igual que los judíos. ¿Qué dice? Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ¿quién? De ti. ¿Qué dice? ¿Toda la nación de Israel será bendecida? No, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Ahora, no se confunda, porque podemos leer y quererlo decir, bueno, entonces todas las naciones. No, las naciones que pongan su fe en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Versículo 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Me encanta. ¿Por qué? Porque yo no soy judío, soy un gentil. Pero por poner mi fe en Cristo Jesús, participo ¿de qué? No soy un ciudadano de segunda categoría. No, participo ¿qué? De la misma bendición que Dios, con la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos, o sea, la obediencia a la ley escrita, ¿qué dice? Para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. ¡Auch! Porque las Escrituras dicen, mire, de nuevo, no es lo que Pablo dice, no es lo que yo le diga, es lo que dicen las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? Bueno, dice Pablo que es los que quieren depender de la ley para hacerse justos ante Dios, ¿están bajo qué? Están bajo la maldición de Dios. ¡Wow! Como dicen las Escrituras, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Bueno, y entonces, ¿cómo iban a ser salvos ellos? Si Dios les dio la ley de Moisés,
para que la obedecieran. Bueno, sí y no, porque en realidad la ley se les fue dada para que se dieran cuenta de que es imposible, humanamente hablando, cumplir toda la ley. ¿Está conmigo? Aquí nos va a aclarar un poco más. Dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios. ¿Por qué dice? Por tratar, porque es lo único que podemos hacer. Por tratar de cumplir la ley. Ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Sigamos. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. ¿Qué dice? Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. ¡Wow! Entonces todos estábamos muertos. Y eso es lo que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios, o el regalo, la gracia de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Me encanta. Versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. ¡Wow! Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, Cristo tomó tu lugar. Cristo tomó mi lugar. Nunca podemos agradecer lo suficiente a Cristo Jesús o a Dios el Padre por haber enviado a su Hijo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar. Versículo 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. ¿Con qué? Con la misma bendición que le prometió a Abraham. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Mire qué excelente. ¿Cuándo es que una persona el día de hoy recibe al Espíritu Santo en él? Al momento de tu conversión. Cuando oyes el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo se mueve dentro de ti. Y lo primero que hace, no se confunda, lo primero que hace es convictarte de pecado. Porque es al menos que tú entiendas el pecado que te separó de Dios. Vas a entender entonces la grande y excelente gracia de Dios. Me encanta. Es por medio de la fe que recibimos entonces al Espíritu Santo prometido. Veamos entonces la ley y la promesa de Dios. La ley y la promesa de Dios. Versículo 15 nos dice, mire, ya no comenzó con lo que comenzó al principio. Oh, Gálatas tontos. No. ¿Ahora qué dice? Amados hermanos. El siguiente es un ejemplo de la vida diaria. ¿De qué? La vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable. Tampoco en este caso. Me encanta. Para aquellos que dicen, se pierde la salvación. Es, ¿y qué? Irrevocable. Porque no depende de ti, sencillamente. Versículo 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Oh, wait a minute. Pero Abraham tuvo hijos, no hijos, ¿no? Tuvo hijas también. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. ¿A cuál hijo? ¿A Ismael? No, ahí dice. Y eso sin duda se refiere ¿a quién? A Cristo. Y o sea, ahorita pensamos nosotros, bueno, ¿Cristo fue hijo de Abraham? No, pero es de la fe. Está hablando de la fe. Está hablando de lo que Cristo, porque Abraham le creyó. Si usted recuerda, cuando el Señor, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac.
Y Abraham entendió que Dios había dicho que es a través de el hijo de la promesa, que era Isaac, que Dios le iba a hacer ¿qué? Padre de una gran nación, de multitudes. Y cuando le dice que se lo ofrezca en sacrificio, ¿qué hizo Abraham? Se lo ofreció. ¿Qué es lo que estaba mostrando Abraham? Fe. Estaba obedeciendo a lo que Dios le estaba pidiendo, pero estaba demostrando su fe. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Abraham creyó. Si Dios dijo esto y ahora me pide a mi hijo Isaac, estoy seguro, no sé cómo, pero estoy seguro que aún no puede levantar de entre los muertos. ¿No es exactamente lo que Cristo Jesús vino a hacer? Eso es excelente. Versículo 17. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría ¿qué? Rompiendo su promesa. Entonces, ¿cuál vino primero, la promesa o la ley? La promesa. Versículo 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham. ¿Mediante qué? Mediante una promesa. Me encanta. Versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Ahí está, ¿está listo? ¿Para qué entonces se entregó la ley? ¿Qué dice? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente que sus pecados, o mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta que llegara, ¿qué? Solo hasta la llegada del hijo prometido. No Isaac. Una vez más, ¿quién era el hijo prometido? Jesucristo. Por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. ¿Quién era el mediador entre Dios y el pueblo? Moisés. ¿Quién es nuestro mediador ahora entre Dios y nosotros? Jesucristo. Wow. Versículo 20. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es un solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? ¿Qué dice? De ninguna manera. De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero ya sabemos que es imposible obedecerla, porque podemos mantener, mire, solamente comenzamos con los 10 mandamientos. Si nosotros ponemos a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, o al dinero, o a nuestra carrera, o a nuestros títulos universitarios como primeros, ya le fallamos al primer mandamiento, porque ya hemos hecho un ídolo. Y si vamos uno por uno, usted se va a dar cuenta que es imposible. Porque podrá decir alguien, bueno, yo no he matado a nadie. Sí, pero ya pusiste otro Dios por encima de ti, ya te haces culpable ¿de qué? De todos. Solo con cometer uno solo. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. ¿Escuchó eso? Porque esto no le cae muy bien a mucha gente el día de hoy. Es más, hay muchos predicadores que no quieren predicar acerca del pecado, porque la gente se ofende y la gente se va de la iglesia. Y entonces, pobrecito el pastor, ¿qué va a hacer? Yo no sé qué piensa este tipo de pastor,
porque la verdad es que hemos sido enviados, nos ha puesto Dios en esta posición. ¿Para qué? Para predicar su evangelio, no para hacerle cosquillas al oído de la gente. Dice, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios nos hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¡Wow! Veamos entonces ahora a los hijos de Dios por medio de la fe. Los hijos de Dios por medio de la fe. Le dije, espero que no se esté aburriendo, porque esta escritura es excelente. Yo quiero que lo entienda. Una vez entendamos esto, créame que se te va a quitar un peso de encima si crees en el mensaje del evangelio. El versículo 23 nos dice en Gálatas 3, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, ¿estábamos qué? Estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. ¿Cuándo fue revelado el camino de la fe? En Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento. Antes ellos creían, pero no tenían todo el paquete revelado. 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Miren, me encanta. Siempre fue por la fe y siempre va a seguir siendo por fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pero no se confunda. Nosotros no hacemos o no obedecemos porque queremos ser salvos. No, porque somos salvos, obedecemos a la palabra del Señor, que son dos cosas muy distintas. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Otra vez más, ¿quiénes son los hijos del Señor? Son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto, ¿qué? A Cristo, como si se pusieran ropa nueva. Me encanta. Todos los que fueron unidos a Cristo, ¿dónde? En el bautismo. Si no te has bautizado, habla conmigo y te bautizamos. Quiero que estemos. Dice, se han puesto a Cristo. ¿Cómo qué? Como si se pusieran ropa nueva. ¿En el bautismo? Sí. Es que cuando somos sumergidos en el agua, supuestamente estamos simbolizando que estamos muriendo a nosotros mismos. Y al salir, estamos como saliendo ¿de qué? De entre los muertos, para recibir esa vida nueva, esa ropa nueva. 28. ¿Está listo? Ya no hay judío, ¿ni qué? Ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Pregunta, ya no hay judío ni palestino. Porque yo quiero que lo entienda. Si hablamos de la fe, si hablamos de los hijos de Dios, tanto hay hijos de Dios en Israel, no todo Israel, pero también hay hijos de Dios en Palestina. No todos los palestinos, y eso lo vemos muy claro en Hamás. ¿Está conmigo? Pero es muy clara la Biblia. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son ¿qué? Verdaderos hijos de Abraham. Me encanta. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham también, ¿qué dice? Les pertenece a ustedes. ¡Wow! Oh, yo pensé que solamente a los judíos. No, a los que ponen la fe en Cristo Jesús. Vamos a terminar con esto.
quiero terminar con los grandes ejemplos de fe. Escuche, grandes ejemplos de fe. Y un día me voy a tomar el tiempo para hablar específicamente un mensaje de cada uno de ellos, porque tienen mucho que enseñarnos. Mira lo que dice, los grandes ejemplos de fe. Hebreos 11. Hebreos 11 nos dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Regrese a Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a enseñar. Ni siquiera le dijo, te vas a ir hasta... No, yo te la voy a enseñar. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Fe. Y salió sin saber para dónde iba. ¡Qué tremendo! Y es la fe que dice, eso demuestra la realidad de lo que esperamos. Es una realidad, lo espero, no lo veo. Mucha gente tiene ese problema el día de hoy. Es que ellos quieren ver, ellos quieren palpar. Es que no puedo creer. Pues entonces eso no es fe. Así de sencillo como es. ¿Es la qué? Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. No lo miro. Es más, a veces no lo siento. Pero Él mora dentro de mí. Versículo 2. Por su fe. Quiero que enfatice eso de por su fe. Por su fe, la gente de antaño, que dice, gozó de una buena reputación. Wow. ¿Podemos decir el día de hoy lo mismo? Muy pocos gozan de una buena reputación. Hay muchos que por culpa de ellos el nombre de nuestro Señor Jesucristo es repudiado. ¿Por qué? Por un mal ejemplo de lo que es la fe. Veamos. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado, por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Una vez más, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Pero en las universidades cómo les gusta, ¿verdad? Hubo un niño que le hizo una pregunta a su mamá. Mamá, ¿de dónde viene el ser humano, el hombre? Y la mamá le dice, pues venimos de Dios. Dios nos creó. Y le dice el niño, pero mi papá dice que venimos de los monos. Y la mamá muy inteligentemente le dice, bueno, esa será la familia de tu papá. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Es que nos quieren meter diferentes ideologías. Que venimos del mono, que hubo una explosión y en esa explosión se formó todo. Y óigame, yo creo que se toma más fe creer. Yo no sé usted, pero en mi país, para el día de Navidad, para la celebración navideña, reventamos mucha pólvora, muchos cohetes, muchos juegos pirotécnicos. Y jamás he visto que se convierta algo, que se haga algo de una explosión. Entonces se toma más fe creer esas tonterías que creer que Dios creó todo de la nada. ¿Qué dice? Por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Versículo 4. Por la fe, aquí viene la historia de estos héroes de la fe. Por la fe, que dice Abel. ¿Quién fue Abel? Hijo de Adán. ¿Y qué le pasó a Abel? Lo mató su hermano. ¿Escuchó eso? Por la fe, Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué mató
Caín a Abel? Por celos. Porque vio que Dios prefirió la ofrenda que presentó su hermano y la que presentó él. ¿Y esto qué tiene que ver con la fe? Es que sus padres probablemente les habían comunicado a ellos qué era lo que Dios esperaba de ellos. ¿Están conmigo? Y Abel trajo lo que él sabía que a Dios le agradaba. Y Caín, yo voy a llevar lo que yo quiera. Wow. ¿No es la actitud de mucha gente el día de hoy? No, yo voy a obedecer a Dios, pero como yo quiero. No es así la cosa. Una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que ¿qué? Que era un hombre justo. O sea, ¿qué es un hombre justo? Hacer lo justo, hacer lo correcto, hacer lo que Dios manda, no lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué dice? Demostró que era un hombre justo y Dios aprobó. Me encanta, porque yo quiero que Dios me apruebe. ¿Se acuerda el versículo que le dije que es mi versículo preferido? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Yo quiero que Él me apruebe. Yo no quiero que usted me apruebe a mí. Yo quiero que Él me apruebe a mí. ¿Sí? ¿Qué dice? Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla. ¿Por qué? Por su ejemplo de fe. Perfecto. Abel. Versículo 5. Fue por la fe que Enoc, otro personaje. Le digo, es que tenemos que hablar de cada uno de ellos en un solo sermón y todavía nos vamos a quedar cortos. Enoc. ¿Quién fue Enoc? ¿Alguien sabe quién fue Enoc? Mire, Enoc tuvo una relación tan estrecha con Dios que Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Y yo creo que si usted lee el libro de Revelaciones, Apocalipsis, nos habla de dos profetas que van a estar en aquella ocasión porque tienen que morir. Enoc no murió. A Enoc Dios se lo llevó. Muy probablemente uno de esos dos sea Enoc. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que está escrito que el hombre muera una vez y después viene el juicio. ¿Qué dice? Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, ¿cómo lo conocían? Lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Que alguien pueda decir de cada uno de nosotros: esta persona es una persona que agrada a Dios. El conflicto allá en el Medio Oriente. ¿Están agradando a Dios? ¿Ambos lados? No. Una persona que agradaba a Dios. De hecho, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que yo me puedo matar. Y muchos se acuerdan, muchos se iban de rodillas por kilómetros. Otros se laceraban buscando agradar a Dios. ¿Y qué dice? Sin fe, aunque haga lo que haga, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan, ¿qué? A los que lo buscan con sinceridad. O sea que no me puedo acercar a Dios hipócritamente. Porque es la verdad. Yo puedo engañarlo a usted. Usted me puede engañar a mí. Pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Él, como dice aquella canción, ¿verdad? Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Dios sabe incluso cuáles son las intenciones de mi corazón.
Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Número 7. Por la fe. Ahora viene otro. ¿Cuál fue? Noé. Por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. Pregunta, ¿sabe usted que antes de este evento no había llovido? No había llovido en la tierra. Y Dios le dice que arme este barco grandísimo, porque va a venir un diluvio. ¿De dónde? Póngase usted a pensar. Si nunca hemos visto una lluvia, mucho menos un diluvio. ¿Pero qué hizo Noé? Obedeció. En obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Mire, ponga atención en esto. Por su fe, Noé, ¿qué dice? Condenó al resto del mundo. ¿Sabe por qué el mundo nos odia con odio jarocho? Porque al vivir y proclamar nosotros el Evangelio de Cristo Jesús, los estamos condenando a ellos porque rechazan completamente el mensaje del Evangelio. Número 8. Por la fe, fue por la fe que Abraham, ahora estamos otra vez en Abraham, obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría. ¿Se da cuenta? Le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Dios dijo, prepara tus maletas, nos vamos. Y Abraham preparó sus maletas. Yo le aseguro que si Dios viene a usted y le dice, prepara tus maletas, nos vamos. ¿Y a dónde vamos? La primera pregunta que saldría de nosotros. No, Abraham preparó sus maletas. Y me encanta. ¿Qué dice? Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. ¿Qué es una herencia? Una herencia es algo que yo voy a recibir, que va a ser mío. ¿Sí o no? ¿Hacia dónde lo iba a llevar Dios? A Canaán. Canaán es la tierra prometida, o era la tierra prometida para los judíos. ¿Sí o no? Para los hebreos. Y hasta el día de hoy todavía están en bronca con esa tierra. Y yo quiero recordarte, la herencia no es terrenal. Pero ¿cómo peleamos por un pedacito de tierra, sí o no? Por un pedazo de cemento. La gente se mata a sí misma o matan a otros. Y no me diga que no, porque lo hemos visto. Yo creo que todos lo hemos visto. Los padres dejan una herencia y los hermanos se matan por... Es que yo quiero todo para mí. Sigamos. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¡Qué excelente! Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, ¿qué dice? Vivió ahí por fe. Pues era como un ¿qué? Como un extranjero que vivía en carpas. ¡Wow! Como un extranjero que vive en carpas, vivía en tiendas de campaña. Nosotros tenemos una casa y ya queremos protegerla a espada y... Esto se va a quedar aquí. Esa no es mi herencia. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Mi herencia está en el cielo. Es la nueva Jerusalén que va a bajar del cielo. Pero esta casita, aquí se va a quedar. Y yo digo, doy gracias a Dios que solo tenemos un hijo. Así no tiene que pelearse con nadie. Dice, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas,
Lo mismo hicieron Isaac y Jacob. ¿Quién era Isaac? El hijo de Abraham, de la promesa. ¿Y quién era Jacob? El hijo de Isaac. Perdón, pero Isaac también tenía otro hermano, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién era? El musulmán. ¿Y quién era Jacob? También Jacob tuvo otro hermano. Te los confundiste, pero ahí van. ¿Y por qué no habla de los dos como hermanos? Ah, es que uno tuvo fe, el otro no. Wow. ¿Quiénes heredaron? ¿Qué dice? La misma promesa. Wow. O sea que para Dios no le importa el nombre o el apellido, sino que ¿qué? Aquel que le cree a Él, aquel que deposita su fe en Él. Nos dice el versículo 10, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Ahí está, no estaba concentrado, clavado en Canaán de Galilea. No, él esperaba ¿qué? Una ciudad de cimientos eternos. Una ciudad diseñada y construida por los judíos, no por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser ¿qué? Estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Estando tan vieja, pero creyó que Dios iba a cumplir su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto. Miren nomás. En cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido. ¿Escuchó eso? Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. ¿Pero qué dice? Y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran ¿qué? Extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Extranjeros. Yo soy un extranjero aquí en este país. Soy ciudadano americano, pero soy un extranjero. Yo no soy de aquí. Y también soy un nómada. ¿Qué es un nómada? Son aquellas personas que andan de lugar en lugar. O sea que ahora estoy aquí, mañana puedo estar en Hawái, qué bueno fuera. Pasado mañana puedo estar en Cancún, qué bueno fuera. ¿Cuánto entienden lo que...? O sea que yo no estoy concentrado aquí en la tierra. Consideraron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Así que no se aferre a este mundo. ¿Qué dice el 14? Es obvio que quienes se expresan así esperan tener ¿qué? Su propio país. Pero no aquí. Quiero que lo entiendan, no aquí. Si hubieran añorado el país del que salieron, ¿cuántos añoran? Muchos dicen, ay, yo voy a regresar un día a El Salvador. No. Puedo ir y visitarlo, pero es la patria que me vio nacer, pero nada que estar muy orgulloso de eso. Mejor mi patria celestial. De esa sí estoy orgulloso. Allá no va a haber tanto malhechor como hay aquí. ¿Qué dice? Aquellos que se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Como les digo yo, si tanto añoras ese charquito, ¿por qué no te vas? Regresa. Versículo 16. Sin embargo, buscaban un ¿qué? Un lugar mejor. Mire, y el presidente de la nación de El Salvador ha hecho muy buen trabajo. Excelente. Pero no creo que sea el mejor trabajo que lo que Dios va a hacer con la patria celestial. Lo dudo.
¿Qué dice? Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Pues ¿les qué? Pues les ha preparado una ciudad. Versículo 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. ¿Escuchó eso? Dios puso a prueba a Abraham. Le había dicho que a través de su hijo Isaac iba a ser bendecido, iba a ser el padre de muchas naciones. ¿Sabe qué? Su fe, mi fe, tiene que ser probada. Así que no se extrañe cuando de repente le estén pasando cosas y usted diga, ay, ¿por qué? Pues, muestra tu fe. ¿En realidad has creído en Dios? Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aunque cuando Dios le había dicho, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo, ¿qué dice? Mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. ¿No se lo dije? Ahí está, no es que yo me lo invente, ahí está. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo, ¿qué? De entre los muertos. ¡Wow! Versículo 20. Fue por la fe que Isaac, aquí viene otro, que Isaac prometió a sus hijos, aquí está el otro hermano que nos faltaba, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Bueno, nos habló de Jacob y Esaú, pero ahora solo se enfatiza en ¿quién? En Jacob. Quiero que vaya viendo cómo Dios es el creador de todos, pero no todos creen en el mensaje del Evangelio. Unos lo rechazan. Esaú vendió su primogenitura, pero dice, fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Pero José tenía 11 hermanos más, ¿se acuerda? ¿Y qué pasó? Y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. ¡Wow! 400 años de esclavitud en Egipto. Y José ya les había dicho, cuando salgan de aquí, llévense mis huesitos, porque no quiero que queden aquí en Egipto. 23. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo que dice, fuera de lo... Oye, ¿cómo vieron que estaba fuera de lo común? Y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Me encanta. Por el COVID-19 vamos a cerrar todas las iglesias. El rey aquí había dicho ¿qué? Que iba a matar a todo niño hebreo que naciera. Y estos que dijeron, los papás de Moisés, no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, mire qué tremendo, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Ahí está, es que el pecado sí lo puedes disfrutar, pero es solamente momentáneo, porque tienes que pagar por ese pecado. ¿Qué dice?
26. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. El día de hoy muchos prefieren los tesoros aquí en la tierra que sufrir por causa de Cristo. ¿No se da cuenta lo loco que estamos? ¿Qué dice? Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer, ¿el qué? El enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos ¿en qué? En el invisible, en Dios. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Mire qué tremendo, en aquella gran pestilencia en Egipto, el espíritu de la muerte pasaba y donde veía las puertas o los marcos de las puertas pintadas con la sangre de un cordero, ¿qué hacía? Pasaba de alto. ¿Usted cree que la sangrecita de un cordero tuvo ese poder? Imagínense el poder que tiene la sangre preciosa de Cristo Jesús, que con ella, que dice, somos nosotros lavados. ¡Wow! No solamente los postes de la puerta, no, nosotros completamente somos lavados en la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Dice entonces, y roció la sangre de los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, ¿qué pasó? Murieron todos ahogados, que no sabían nadar. Que dice, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7. Le digo que hay que hablar de cada uno de estos específicamente. Y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, aquí le va. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad. Que se negaron a obedecer a Dios. Es que aquí está la cosa. O aceptas el mensaje del evangelio por fe, o te rehusas a creerlo. No hay otra. Te niegas a obedecer a Dios. Pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo, y ya se me acabó, para contarles acerca de la fe. ¿De quiénes? De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel. ¿Y qué? Y de todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron ¿qué? Conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Qué pasa? Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, no todo es color de rosa. ¿Qué dice? Sin embargo, otros fueron torturados. Ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. No. ¿Qué dice? Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron, una vez más, porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados.
y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros les cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Ahora queremos traer buena ropa de marca. Ahora no queremos sufrir. ¿Para qué? No hemos entendido el mensaje de la fe. Y no quiere decir, yo quiero que lo entiendan, no quiere decir necesariamente que a ti te va a tocar sufrir. Pero si está dentro de la voluntad de Dios, permisible de Dios, pues ni modo. 38. Ya terminamos. Este mundo no era digno de ellos. Me encanta. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron. Vaya, somos vagos. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había, ¿qué? Prometido. Mira qué tremendo. No recibieron todo, recibieron algunas cosas, pero no todo. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Espero que le haya quedado claro quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Son los que depositan su fe en Cristo Jesús.